Yo en Gracia estoy acostumbrado a verla porque es que además ella sale los martes, es sí, dando los datos del paro. Yo le veía en Gracia que salía entonces esos martes que no eran martes de buenas noticias. Pero yo le veía dando la cara. Yo espero que a partir de ahora todos los meses en Gracia te veamos sonreír cuando salgas en esas ruedas de prensa. Gallardón prepara una nueva reforma, la del Poder Judicial. Pues si es como la de la ley del aborto, seguro que reinstaurará el uso de pelucas en los jueces, que a muchos os parecerá un retroceso, pero el juez Bermúdez estará encantado. El anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial que el ministro de Justicia anunció el pasado viernes tras el Consejo de Ministros prevé varias novedades. Una de ellas será que las decisiones sobre la investigación de los grandes casos judicializados ya no serán asumidas por un solo juez, sino por 3. Así serán investigaciones colegiadas y no unipersonales, como son actualmente. Esta y otras novedades que anuncia la reforma les comentaremos en unos minutos, las comentaremos todas ellas con el portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquín Bosch. Pero antes, escuchemos cómo justificaba este punto Alberto Ruiz Gallardón. La responsabilidad de la instrucción de un sumario, en lugar de estar al frente de un solo juez, lo estará de un colegio de 3 jueces. ¿Cuál es el objetivo? En primer lugar, elevar el umbral de garantías. En segundo lugar, diluir la presión sobre el juez único, favoreciendo la corresponsabilidad. Y en tercer lugar, promover la agilización del proceso. Bueno, a priori puede parecer que repartir entre 3 personas el trabajo de una agilizaría el proceso. Pero tratándose de causas judiciales complejas es probable que tarden más en ponerse de acuerdo 3 jueces que uno. Las decisiones importantes no se pueden tomar entre 3. Eso solo funciona para tonterías como invadir Irak. Bueno, amigos, perdonad por este chiste, es que me he dado cuenta que por el afán de protagonismo de Esperanza Aguirre, últimamente no hacemos chistes de andar. Presidente, usted sigue en el corazón de este programa. Otra de las novedades que recoge el anteproyecto de ley es la que llevaba el diario El País a titular: mordaza a las valoraciones de magistrados. Según anunció Gallardón el pasado viernes, los jueces y las asociaciones judiciales no podrán hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los tribunales y sobre las resoluciones judiciales. Bueno, podría parecer que prohibir a los jueces formular en público sus opiniones atenta contra la libertad de expresión, pero creo que bajo esa aparente censura subyace una buena intención. Que por fin Garzón le vea el lado bueno a estar inhabilitado. Pero la medida más sonada de esta reforma del Poder Judicial ha sido la decisión de convertir en aforados a la reina y a los príncipes de Asturias. Es decir, que en el caso de ser imputados por algún delito, la causa tendría que ser investigada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en vez de por un tribunal ordinario, como ocurriría actualmente. Bueno, puede que a muchos os indigne que hasta la princesa Leticia goce de este privilegio solo por ser la pareja del heredero. Pero pensad que Urdangarín debe estar tirándose de los pelos. Mierda, me casé con el Borbón equivocado. Precisamente era esa condición de privilegio la que negaba el ministro de Justicia. Le escuchamos. El aforamiento no es un privilegio en beneficio del aforado, sino que es un instrumento para aumentar seguridad jurídica sobre personas que el legislador y la propia Constitución entiende que deben ser objeto de una tutela por razón de las funciones que encomiendan. Pues ya lo habéis oído, el aforamiento no es un privilegio en beneficio del aforado, es un instrumento para privilegiar a la persona que el legislador considera que merece privilegios ante la ley por el trabajo que desempeña. Y a la familia real también. Hay quienes sí ven en la condición de aforado una figura jurídica privilegiada. Recordemos que los delitos de los aforados no los investiga un juez cualquiera, sino un tribunal de alto rango como el Supremo o los tribunales superiores de justicia. Es decir, precisamente aquellos cuyos nombramientos están más politizados. Además, sorprende la cantidad de aforados que existen aquí en nuestro país, unos 10.000, de los cuales 2.000 son políticos. Unas cifras que contrastan con las de otras democracias. Por ejemplo, Francia solo blinda a su presidente y ministros. Italia y Portugal solo al jefe de Estado. Y en Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña esta prebenda ni siquiera existe. Y esta es la razón, queridos niños, por la que los políticos de otros países no arrollan una moto de la policía y se dan a la fuga. La razón por la que en nuestro país hay tal cantidad de aforados es que en los orígenes de nuestra democracia, en plena transición, se quería evitar las intromisiones del poder legislativo al judicial y proteger la actuación y expresión de los representantes de las cámaras.
Efectivamente, el privilegio del aforamiento a los políticos tenía un sentido en el contexto de la transición, pero no había necesidad de alargarlo tanto en el tiempo. Hay cosas que se entienden solo en su contexto histórico. Es como las sombreras, las llevábamos en los 80, pero para desviar la atención de nuestros tupés. Otra de las novedades de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que respecta a los aforamientos es que se restringen a los previstos en la Constitución y los Estatutos de Autonomía, es decir, que solo gozarán de esta prebenda los miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidentes del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Supremo y del Constitucional, presidentes de la Audiencia Nacional y de sus salas, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de Sala del Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo del Estado, defensor del pueblo, miembros de gobiernos regionales y diputados autonómicos. Bien, ya lo veis, amigos, la lista de aforados es la única que puede competir con la de los parados. 3 de las 4 asociaciones de jueces que existen en nuestro país han criticado abiertamente la reforma del Poder Judicial. Una de ellas es Jueces por la Democracia. Y como os anunciamos, hoy contamos con la presencia de su portavoz, Joaquín Bosch. Joaquín, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. En primer lugar, cuéntanos en qué beneficia a la justicia que las grandes causas se asuman por 3 magistrados en vez de por 1. En realidad no se beneficia en nada porque el hecho de que haya 3 no va a agilizar las causas, sino más bien lo que va a hacer es entorpecerlas y dificultarlas, porque los colegios de 3 magistrados están previstos básicamente para situaciones en las que hay que dictar una sentencia, pero los jueces instructores no dictan una sentencia, investigan, toman muchas decisiones, algunas de ellas son muy urgentes y por tanto todo lo que sea dificultar en estas resoluciones va a ser negativo para la causa. En realidad yo creo que el origen de este tipo de decisión está más bien en que de esta manera, igual que en otros aspectos de la reforma de Gallardón, lo que se pretende es que se puedan asignar jueces concretos para casos concretos a través de órganos vinculados al poder político, y esto sí que creo que es muy peligroso para la independencia judicial. Y era esta la reforma que estaba esperando la justicia, usted que la ve desde dentro, esta era la reforma más urgente que hacía falta. Yo francamente nunca he visto manifestantes en la calle pidiendo que haya un foro especial para los príncipes o la reina o que haya colegios de 3 jueces, nunca he visto nada así. En cambio sí que he visto muchos ciudadanos preocupados porque su juicio se retrasa, porque la administración de justicia no tiene medios, porque de alguna manera la justicia parece que no se ajusta porque no funciona bien, y para esto en la reforma no hay ni inversión ni realmente una reforma estructural que sea positiva para mejorar esta grave situación. ¿Y cree que esta reforma podría favorecer al PP en casos que actualmente se están instruyendo, como por ejemplo la de la financiación ilegal del partido? Yo no me atrevería a afirmar que haya una intención de que se favorezca con la reforma un partido político concreto, pero sí que diría que para cualquier partido que esté en el poder, este tipo de reforma facilita la creación de unos órganos de carácter provincial, de unos nuevos tribunales, a cuyo frente habrá un presidente que será nombrado por un órgano que es el Consejo General del Poder Judicial, con claras conexiones con el poder político. Y estos órganos podrán asignar jueces para asuntos determinados, y yo creo que es muy peligroso que cuando un juez es independiente, se habla de los jueces estrella, pero la realidad es que son jueces que son independientes y que se les llama estrella sobre todo en el entorno de personas que están siendo investigadas. Si ahora hay unos órganos que eligen a los jueces, esto es muy peligroso para la independencia judicial. Bueno, y como acabamos de ver, en el anteproyecto ni los jueces ni las asociaciones podrán opinar sobre resoluciones propias o ajenas. ¿Qué le parece esto? Y bueno, y aproveche para decirlo ahora, que igual dentro de poco ya no puede venir al programa. Se aprueba esto y ya no me van a poder invitar más. Vamos a ver, es una práctica habitual de siempre que los jueces o sus asociaciones vengan a programas de este tipo o escriban en los medios de comunicación. Y esto es bueno para los medios y también para la sociedad, porque lo que ocurre en los tribunales muchas veces es oscuro y la gente no lo entiende muy bien. El hecho de que haya juristas cualificados que puedan informar a la sociedad hace que la opinión pública esté mucho mejor formada
y por tanto no se entiende por qué se quiere eliminar esto. Es evidente que en estos momentos hay en los juzgados de nuestro país muchísimos asuntos por corrupción y sí que es evidente también que cuando los jueces explican qué es lo que está pasando, esto suele ser muy incómodo para el poder político. Por tanto, yo creo que precisamente la reforma va en esa dirección, evitar que haya voces informativas en el ámbito jurídico y claro, a mí me sorprende especialmente que se quiere prohibir a los jueces que hablemos en público, pero no se prohíbe a los políticos que ataquen y descalifiquen a los jueces. ¿Qué Estado de Derecho es este que permite que callen los jueces y que los políticos puedan descalificar continuamente? En cuanto a los aforados, ¿tiene realmente sentido hoy en día el aforado en pleno año 2014? ¿Cree que es necesario que haya 10.000 personas que gozan de este privilegio? El aforamiento es una figura anacrónica que no tiene sentido en un Estado de Derecho consolidado. Hoy todos nuestros tribunales son independientes y, por tanto, la regla general debiera ser que cualquier persona habría de ser investigada o enjuiciada por el tribunal que le corresponda de acuerdo con reglas ordinarias. No tiene equivalente la figura en ninguno de los países avanzados y, por tanto, tendríamos que tender a lo contrario, a eliminar aforamientos y no a crear nuevos. Yo haría una reflexión. Tenemos un sistema judicial que permite que el jefe del Estado sea inviolable y no tenga ninguna responsabilidad judicial. Esto no tiene parangón tampoco en ningún país de nuestro entorno. El jefe del Estado en Francia, en Alemania o Italia, si comete un delito, se le juzga y ya está, como no podía ser de otra manera. Esto puede ser discutible y está en la Constitución, pero que además a la reina o a los príncipes tengan un trato excepcional en el ámbito del proceso, yo creo que no tiene ninguna justificación, porque el juez que le corresponda, como ha ocurrido ahora, por ejemplo, con la infanta o el señor Urdangarín, es el que les tendría que juzgar. Bien, y queremos aprovechar que se encuentra aquí con nosotros Joaquín Bosch, que es el portavoz de Jueces por la Democracia, para comentarle otra reforma que también nos ha sorprendido últimamente, que es la de la Ley de Justicia Universal. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Puede ocurrir que, por ejemplo, como ha ocurrido hace unos días, esto impida que se persiga a unos narcotraficantes que se encontraban en aguas internacionales al sur del Cabo de Gata? Efectivamente, las prisas por aprobar esta reforma ante las presiones especialmente de China y de Estados Unidos han dejado una regulación no solamente muy discutible, sino mal cerrada, y esto puede provocar que en el caso de estos narcotraficantes haya una situación de impunidad que impida que puedan ser juzgados y en su caso condenados. Yo creo que la reforma de la justicia universal ha sido uno de los ataques más graves a la lucha por los derechos humanos a nivel global, puesto que va a permitir la impunidad en muchos casos de autores de crímenes tan graves como genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes en casos de conflicto armado, y aquí nuestro país lamentablemente ha cambiado derechos humanos por intereses diplomáticos, económicos y estratégicos. Caramba. Bueno, ya para terminar, una pregunta que es de sumo interés, y aprovecho que está aquí porque es una que me ha preocupado desde mi más tierna infancia. ¿Sabe usted si existe la figura del aforado sexual que me permitiría a mí no responsabilizarme de mis gatillazos? Yo creo que ante un delito tan grave no te queda más remedio que pedirle un buen indulto a Gallardón. Bueno, tendrá que bajar las tasas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que lo sabían, pero lo sabían muchos. Permitidme 2 y 4. Y vosotros también lo sabéis. Da igual. 2 y 4. Permitidme que hay noticias. A ver, que tenemos. ¿Me permitís que tenemos un par de noticias de última hora? Yo creo que importantes. Claro. El PP se acaba de cargar la Ley de Justicia Universal. Esto tiene consecuencias. Beatriz Zamorano, juez Andreu, ha dicho: aquí tengo un grupito de narcos egipcios, barco egipcio, destino Siria, tripulantes y narcotraficantes egipcios, en libertad los narcotraficantes. Sí, porque hay varios puntos de esta nueva ley que permiten que estos 8 narcotraficantes egipcios queden en libertad. No tienen nacionalidad española. El barco en el que llevaban esas 10 toneladas de hachís pues no llevaba bandera de España. Fue interceptado en aguas internacionales y el delito no se produjo aquí. Por eso el juez Andreu pues ha decidido dejarles en libertad, porque el caso no cumple los requisitos que exige esa reforma de Gallardón. Aún así, el juez en su propio auto lamenta la decisión, una decisión que ya ha dicho la Fiscalía Antidroga que va a recurrir. Bueno, pues son las consecuencias de cargarse la Ley de Justicia Universal. Vamos a ver qué ocurre. Pero estos narcotraficantes a la calle y en libertad. Tenemos novedades. Atención. Yo en Gracia estoy acostumbrado a verla porque es que además ella sale los martes, es sí, dando los datos del paro. Yo le veía en Gracia que salía entonces
esos martes que no eran martes de buenas noticias. Pero yo le veía dando la cara. Yo espero... La reforma, les comentaremos en unos minutos, las comentaremos todas ellas con el portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquín Bosch. Pero antes, escuchemos cómo justificaba este punto Alberto Ruiz Gallardón. La responsabilidad de la instrucción de un sumario, en lugar de estar al frente de un solo juez, lo estará... Prevé varias novedades. Una de ellas será que las decisiones sobre la investigación de los grandes casos judicializados ya no serán asumidas por un solo juez, sino por 3. Así serán investigaciones colegiadas y no unipersonales, como son actualmente. Esta y otras novedades que anuncia... Que a partir de ahora, todos los meses en Gracia te veamos sonreír cuando salgas en esas ruedas de prensa. Gallardón prepara una nueva reforma, la del Poder Judicial. Pues si es como la de la ley del aborto, seguro que reinstaurará el uso de pelucas en los jueces, que a muchos os parecerá un retroceso, pero el juez Bermúdez estará encantado. El anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial que el ministro de Justicia anunció el pasado viernes tras el Consejo de Ministros